gente? Espero que se encuentren todos perfectamente bien. Y bueno, vamos retomando sí nuestra materia de derechos reales que forma parte de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. Bueno, vamos encarando sí ya prácticamente la parte final del año, sí, penúltima semana de clase oficial. Alguna que otra cosita prepararemos para la semana que viene como cierre en definitiva de las clases de este cuatrimestre en esta materia de derechos reales. Y hoy nos toca hablar acerca del derecho real de prenda, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase anterior y en realidad las dos clases anteriores, una previa al parcial y otra post parcial, digamos, de materia, habíamos encarado el aspecto práctico del derecho real de hipoteca, ¿sí? Una de las especies de derechos reales de garantía previstos en el Código Civil y Comercial. En la clase de hoy vamos a ver este segundo derecho real, en realidad por magnitud, en importancia, puesto que metodológicamente en realidad el Código regula en segundo lugar, luego la hipoteca, a la anticresis y por último a la prenda. Bien, no cabe duda que en la práctica la prenda se encuentra por encima, ¿sí? Por delante de la anticresis, ¿sí? La anticresis tiene muy poca aplicación práctica. Casualmente va a ser el objeto de estudio, el derecho real de anticresis, de las Jornadas Nacionales Civiles del año 2021, que deben organizarse, ¿sí? Digo deben entre comillas, en Mendoza, ¿sí? Allá por el mes de agosto del año 2021. ¿Sí? Veremos cómo evoluciona toda esta situación sanitaria y si las mismas se van a celebrar de manera presencial o serán, digamos, encaminadas todas ellas bajo un contexto de sesiones virtuales. Bueno, pero el objeto que nos convoca, vuelvo a reiterar, es el derecho real de prenda. ¿Está? Así que sin perder más tiempo, ¿sí? Avancemos en el desarrollo de esta figura. Bien, partimos como siempre desde el aspecto metodológico para que este quede muy claro, ¿sí? Estamos dentro del libro cuarto referido a los derechos reales, ¿sí? Dentro del título número 12, ¿sí? Que regula a los derechos reales de garantía en general, ¿sí? En concreto, en este título 12, recuerden que se regula a la hipoteca, a la anticresis y a la prenda. ¿Está? Precisamente este título 12º sí tiene 4 grandes capítulos. Ese capítulo 1 referido a disposiciones comunes, que las clases previas hemos hecho ese ida y vuelta en cómo contiene principios, ¿sí? Contenidos en esa parte general que deben verificarse y aplicarse en definitiva, deben verificarse en cualquiera de los derechos reales, ¿sí? De garantía, sea hipoteca, prenda o anticresis, ¿sí? Capítulo 2 referido a hipoteca, capítulo 3 referido a la anticresis y por último el capítulo 4 referido a la prenda. Entonces, recordamos si en esa parte del capítulo 1, ¿sí? En donde se regula estas disposiciones comunes aplicables a cualquier derecho real de garantía, estos 4 grandes caracteres que deben verificarse respecto de todos ellos, ¿sí? La convencionalidad, la accesoriedad, la especialidad y la indivisibilidad. ¿Está? Respecto de esta figura, respecto de este derecho real que hoy vamos a analizar, también, ¿sí? Van a tener que materializarse en el derecho real de prenda estos 4 caracteres, ¿sí? Porque así lo dispone en definitiva, así lo ha regulado el Código Civil y Comercial. Entonces vean, vamos al concepto de la prenda, ¿sí? Del derecho real de prenda. Vamos a leer los artículos 2002-19 y 2002-20, ¿sí? Puesto que acá vamos a trabajar en 2 planos de análisis, ¿sí? En definitiva, tanto de derecho civil, ¿sí? Como de derecho comercial. Más que nunca tenemos un código unificado, ¿sí? Siempre uno estudió en el grado tradicional la prenda civil, ¿sí? Y la prenda comercial, ¿sí? Conocida como prendas sin desplazamiento, generalmente uno la estudia en comercial 1, ¿sí? La materia más general del derecho comercial. Bien, entonces, artículo 2002-19, ¿sí? Bajo este epígrafe de concepto,
establece que la prenda es el derecho real de garantía, ¿está? Sobre cosa mueble no registrable o créditos instrumentados. ¿Sí? Una cosita que debemos aclarar, ¿no es cierto? Estamos en presencia de un derecho real que se ejerce sobre cosa ajena, ¿está? Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. ¿Sí? Vemos acá cómo nuevamente se verifica, ¿sí?, esta teoría del título y modo suficiente. El contrato debe estar instrumentado al menos en instrumento público o privado. ¿Sí? Y para que quede constituido el derecho real debe haber tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. ¿Sí? Estamos conceptualizando en el 2002-19 a lo que tradicionalmente la doctrina denominó prenda civil, ¿sí? La prenda con desplazamiento, el acreedor prendario que va a tener en definitiva una relación, ¿sí?, posesoria con la cosa prendada. ¿Estamos? Esta prenda se rige por las disposiciones contenidas en el presente capítulo. Por otro lado, el 2220, ¿sí?, que bajo este epígrafe de prenda con registro establece lo siguiente. Asimismo, puede constituirse prenda con registro para asegurar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones a las que los contrayentes le atribuyen, a los efectos de la garantía prendaria, un valor consistente en una suma de dinero sobre los bienes que deben quedar en poder del deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena. Esta prenda se rige por la legislación especial, que ya veremos, ¿sí?, prontamente, seguidamente, cuál es esa legislación especial que ha regulado, ¿sí?, todo lo referido a la prenda con registro o también conocida como prenda sin desplazamiento. ¿Está? Vamos a ir advirtiendo como en la prenda sin desplazamiento no va a haber una relación posesoria. ¿Sí? Si bien el acreedor prendario en la prenda con registro tiene un derecho real sobre cosa ajena, no va a tener una relación directa e inmediata con la cosa prendada. ¿Sí? Entonces vean, del juego armónico de estos dos artículos 2219 y 2220, ¿sí?, advertimos que en definitiva cuando uno habla de prenda en general, sin distinción de especies, precisamente uno puede comenzar a distinguir que habrá prenda o con desplazamiento o sin desplazamiento, por un lado. Y por otro lado también una prenda sin registro o con registro. ¿Sí? Ambas clasificaciones en definitiva se superponen, ¿sí?, puesto que la prenda con desplazamiento, entendida o conocida como la prenda civil, es la prevista por el 2219. ¿Sí? Prenda con desplazamiento, ¿por qué? Porque el dueño de la cosa debe hacer tradición en favor del acreedor prendario. ¿Está? Y cuando hablamos de dueño de la cosa, vayan advirtiendo también lo siguiente. Al igual que en la hipoteca, que sobre la parte final de la clase anterior habíamos dicho que podía haber hipoteca de un tercero, ¿sí? Hipoteca en definitiva de una persona que no es deudor de la obligación principal, pero que viene a garantizar con su cosa inmueble la deuda de otra persona. Lo mismo sucede en materia prendaria. ¿Sí? La prenda puede ser constituida por el propio deudor prendario o por una tercera persona, totalmente ajena a la relación obligacional principal. Estamos entonces reiterando, sacando en limpio, la prenda con desplazamiento es la prenda civil, prevista en el artículo 2219. ¿Estamos? Hay desplazamiento porque hay que hacer entrega de la cosa prendada en favor del acreedor prendario. Por otra parte está la prenda sin desplazamiento, prevista por el artículo 2220, ¿sí? También conocida, y ahí ya concatenamos con la clasificación anterior, como prenda con registro, en la cual el dueño de la cosa, sea el deudor principal de la obligación en ese contrato o convención principal, o sea un tercero, ¿sí?, no debe hacer traslado, tradición de la cosa en favor del acreedor prendario. ¿Sí? No hay una relación posesoria directa e inmediata con la cosa por parte del acreedor prendario. ¿Sí?
Entonces, eso nos lleva, digamos, como corolario a la otra subclasificación, la prenda o sin registro o con registro. ¿Sí? Esta sería, digamos, en esta terminología, este léxico de esta última clasificación, la más propia conforme a los lineamientos del Código 2015, Código Civil y Comercial 2015. ¿Sí? Puesto que el propio código en el 2020 nos habla de prenda con registro. ¿Está? Entonces, ¿cuál será la prenda sin registro? La prenda en la que hay desplazamiento de la cosa en favor del acreedor prendario. Hay tradición de la cosa en favor del acreedor prendario. ¿Sí? Mientras que en la prenda con registro, ¿sí? También conocida como prenda sin desplazamiento, ¿sí? No hay traslado de la cosa, no hay desplazamiento, en definitiva, en favor del acreedor prendario, ¿sí? Se satisface un requisito meramente formal, que es, en definitiva, la registración. ¿Sí? Ya vamos a ver, inclusive, según la legislación especial, en qué momento nace el contrato y qué eficacia viene a cumplir la registración. Entonces, vean, es lo que estábamos diciendo. A la prenda con desplazamiento, ¿sí? La que se constituye en definitiva bajo alguna forma de instrumento público o privado, pero más entrega de la cosa, ¿sí? Conocida también como prenda sin registro. Esta prenda está regulada en el artículo 2219, ¿sí? Y en el propio Código Civil y Comercial, como dice la parte final del 2219, se rige esta prenda por las disposiciones contenidas en el presente capítulo, ¿sí? 2219, parte final. Entonces, ¿sobre qué puede recaer? ¿Cuál puede ser el objeto de una prenda con desplazamiento o sin registro? Puede recaer sobre una cosa mueble no registrable, ¿sí? Imagínense un poco lo que yo les decía al inicio de la clase, digamos, visualizando esa portada, el reloj, ¿sí? Joyas. Hoy hablaremos inclusive de cosas muebles no registrables con mucho valor, ¿sí? Como una computadora, un aire acondicionado, un lavarropa, ¿sí? Un televisor LED. Hoy hay, digamos, aparatos electrónicos y no electrónicos que tienen, digamos, un importante valor económico, ¿sí? Bueno, todos ellos serían susceptibles de ser prendados bajo este sistema de prenda con desplazamiento, sin registro. Eventualmente se entrega, ¿sí? Como garantía del cumplimiento de una obligación principal, se entrega, se hace tradición en favor del acreedor prendario. También después péguenle un vistazo a las disposiciones del propio Código Civil y Comercial. La prenda con desplazamiento, ¿sí? O sin registro puede recaer sobre créditos instrumentados. Esa es la característica que debe revestir un crédito susceptible de ser prendado. Por otra parte, la prenda sin desplazamiento, en donde no hay tradición de la cosa en favor del acreedor prendario, no hay una relación directa e inmediata del acreedor prendario con esa cosa. Sin embargo, tiene el derecho real de prenda, ¿sí? Y eventualmente ante el incumplimiento se pasará a una etapa de ejecución. Esta prenda sin desplazamiento, también entendida o conocida como prenda con registro, está regulada en el artículo 2220, ¿sí? Lo que veíamos hace un ratito, ¿sí? En este concepto de prenda con registro, el epígrafe del 2220. ¿Y dónde está regulado en particular? ¿Cuál sería esa ley especial a la que pareciera hacer reenvío el propio Código Civil y Comercial? Decreto 15.348 del año 1946, ¿sí? Que ha sido ratificado por Ley Nacional 12.962. ¿Cuál es la prenda con registro, sin desplazamiento, con mayor aplicación, con mayor extensión en la práctica? Es la utilizada para la adquisición de automotores, sean estos 0 kilómetros o usados, por medio de un crédito prendario, ¿sí? Hay veces que es el más utilizado, digamos, el que es para 0 kilómetros, propiamente un crédito prendario, ¿sí? Otorgado específicamente,
¿sí? Para la adquisición del automotor, generalmente por una entidad o tercera persona, humana o jurídica, distinta de las partes del negocio principal. Nada opta también a que, supongamos ya en el campo de automotores usados, ¿sí? Un vendedor transmita la propiedad de la cosa, ¿sí? Y por el saldo de esa compra-venta instrumentada, le exige a que el nuevo adquirente constituya una prenda con registro en su favor. Eventualmente, ante el no pago, se procederá al procedimiento de ejecución prendaria. ¿Estamos? De allí que en la portada de la clase del día de la fecha poníamos la imagen esta del automotor y cual si fuera como si fuera que dos partes contractuales se han puesto y han cerrado un trato o convenio. Está, entonces, es digamos mi mayor interés, digamos así como profe, como cátedra, que veamos algunos aspectos de la parte instrumental, de lo que más se suele verificar, ¿sí? Así como lo hicimos en materia de hipoteca, me interesa que veamos algunas cositas en materia de automotores, ¿sí? Puesto que es una realidad en la cual ustedes mismos ya pueden estar, digamos, situados o inmersos, caso propio, de algún familiar, de algún amigo. Entonces, como para no desayunarse, ¿sí? Con algún trago amargo, ¿sí? O directamente tener mayor familiaridad con cuáles son los instrumentos o formularios que uno habitualmente firma, ¿sí? Tanto en sede notarial o en órbita del propio registro de la propiedad automotor. ¿Está? Ese es un poco el desafío de la clase de hoy, que va a ser realmente bastante cortita, ¿sí? No hay tantos temas para desarrollar con exhaustiva profundidad. Entonces vean, la instrumentación, vamos a ver cómo tradicionalmente se instrumenta un crédito prendario, ¿sí? Desde la parte instrumental, supongamos que estamos en presencia de un automotor 0 kilómetros, ¿sí? Entonces, momento bonito, digamos, desde la parte material, esa paz económica que uno también pretende o quiere que le vaya bien en la vida, ¿sí? Suele ser un hecho inolvidable, ¿sí? Para bien en este caso, el momento en que uno compra su primer 0 kilómetro, ¿sí? Fruto de su trabajo, sacrificio. ¿Está? Entonces, vean qué formularios seguramente se van a firmar en esa instancia. Uno le enchufa, digamos, estampa el garabato y no presta mucha atención. Bien, ¿qué le van a hacer firmar? Por ejemplo, en primer lugar, el formulario 01, que es una solicitud tipo, ¿sí? Del registro de la propiedad automotor para inscripción inicial de automotores. ¿Está? Acá yo paso a proyectarles, ¿sí? Como para que tengan un acercamiento visual al formulario 01, ¿sí? Este es un modelito bastante antiguo inclusive, pero que en lo esencial y principal contiene los datos tradicionales, ¿no es cierto?, más importantes. ¿Sí? Ahí vemos que es un poquito de un colorcito celeste claro, ¿sí? Y por ejemplo, a diferencia del 08, lógicamente no va a haber un transmitente, ¿sí? No va a haber un vendedor, ¿sí? Puesto que es solicitud de inscripción inicial, uno va y lo saca, digamos, de concesionaria, entonces va a haber solo datos de un titular adquirente. Por vez primera, digamos, recae el derecho real de dominio en esa persona, humana o jurídica, que lo va a inscribir por vez primera ante la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor. ¿Sí? Ahí proyectamos un poquito, abrimos el plano, ¿sí? Y advertimos que es el formulario 01. ¿Está? Y ahí en esta columna, por ejemplo, si es de exclusivo titular, ¿sí? Digamos, titularidad en el dominio exclusiva, derecho real de dominio en cabeza de una sola persona, va a haber que completar esta columnita del lado izquierdo, ¿sí? Datos del titular, ¿estamos? Nombre de apellido o denominación, porcentual, correo electrónico, teléfono, domicilio, localidad, partido, departamento, provincia, ¿sí? Profesión, actividad u oficio principal, tipo de documento de identidad, fecha de nacimiento, está quit, quil y CDI, ¿estamos? Y el estado civil que reviste ese adquirente, si soltero, casado, viudo, divorciado, en qué orden de nupcia,
eventualmente si es casado, cuál es el nombre y apellido de su cónyuge. ¿Estamos? Bien, ese es el formulario 01 que vamos a tener que completar, ¿está? Para una adquisición inicial de automotor. ¿Sí? ¿Qué más? Seguramente haremos una entrega dineraria, ¿sí? O que termina en definitiva siendo representada por la entrega de un automotor, ¿sí? Para que a su vez lo negocie, supongamos, la concesionaria. Bien, seguramente si es 0 kilómetro quedará un saldo de precio por abonar. ¿Sí? Y ese saldo de precio puede ser que la propia concesionaria no financie o que sea a través de un tercero, una entidad, digamos, en definitiva una empresa que se dedica al otorgamiento de créditos. O bien una típica entidad, una entidad financiera, ¿sí? Bajo, digamos, la órbita del Banco Central de la República Argentina, algún banco, Banco Macro, Santander, Galicia, ¿sí? Etcétera. Entonces, por el saldo de precio que aún nos queda por abonar, ¿sí? Precisamente va a haber que constituir, ¿sí? Una garantía prendaria. Entonces hay que completar un contrato de prenda con registro, ¿está? Y para poder hacerlo, lo cierto es que ese contrato se celebra, se formaliza, pero también hay que rogar su inscripción, ¿sí? Por ante el registro de la propiedad automotor. Así como para la inscripción en sí del derecho real de dominio, ¿está? Hay que rogar la inscripción por medio del formulario 01, solicitud tipo 01. La rogatoria de la inscripción del contrato prendario viene por vía del formulario 03. ¿Está? Formulario 03. Que ya paso a proyectarles. Entonces, cuando celebramos esa adquisición originaria de automotor 0 kilómetro, también vamos a tener que completar el 03. ¿Sí? Ahí lo ven, así con un colorcito medio un tanto rosadito, suavecito. ¿Sí? ¿Cuál es el rótulo? Ahí lo ven, propiamente, solicitud de inscripción de contrato prendario de este decreto de ley 15.348/46, ratificado por ley 12.962. ¿Sí? ¿Qué se va a identificar principalmente en este formulario solicitud tipo 03? Por un lado, en la columna de la izquierda, los datos del acreedor prendario, ¿sí? Nombre, apellido, si fuera persona jurídica, su denominación, domicilio, ¿sí? Eventualmente, quién es el representante, si es persona jurídica, ¿sí? Que representa a ese ente. Por otro lado, los datos de identificación del deudor, ¿sí? El deudor prendario. Están datos personales, DNI, estado civil. Si reviste estado civil casado, ¿sí? Es una inscripción de automotor 0 kilómetros. Va a tener que prestar asentimiento el cónyuge. No se olviden por el artículo 470, inciso letra A, ¿sí? Que establece que para enajenación y gravamen, ahí digamos, tac, gravamen, queda captado este caso, hace falta el asentimiento por parte del cónyuge no titular para enajenación y, reitero, gravamen de bienes registrables. ¿Está? El automotor es cosa mueble registrable. ¿Estamos? Bien, entonces reitero, volvemos a la plaquita que nos convoca, ¿sí? Aparte del formulario 01 con el cual vamos a inscribir nuestro dominio inicial, ¿sí? En el registro de la propiedad automotor, estamos rogando la inscripción del contrato. ¿Sí? Ese formulario 03, solicitud de rogatoria para inscripción de contrato prendario. ¿Sí? Y el contrato prendario, sí, un contrato tipo que se maneja, digamos, en la inmensa mayoría de operaciones que tengan por objeto un automotor, viene con dos grandes partes, como lo ven allí en esa tercera y cuarta flecha. En primer lugar, digamos, una hojita que generalmente viene separado de todo el resto, en la cual viene el epígrafe de contrato de prenda con registro. Y luego hay una continuación del contrato de prenda con registro, que en este último elemento suele haber algunas variaciones, ¿sí? Según el tipo de préstamo otorgado, quién fue, digamos, la entidad financiera que financia ese préstamo,
circunstancias que tengan que ver, digamos, con el pago de las cuotas, modalidades para su cumplimiento y eventualmente el régimen de ejecución prendaria. Está, acá yo les proyecto como modelito, ¿sí? Este es un contrato de prenda con registro tipo, digamos, de una concesionaria, van a ver ahí, concesionaria Toyota, ¿sí? Para la adquisición inicial de sus automotores. Está, ahí ven, ven ese epígrafe acá en el vértice superior derecho, contrato de prenda con registro, otra vez, según ley 12962. Está en garantía de la obligación por la suma de X cantidad de pesos. Vemos acá cómo se verifica el principio de especialidad en cuanto al crédito. ¿Está? ¿Se acuerdan que estudiamos? Es un principio que se aplica a cualquier derecho real de garantía. Y en cuanto al principio de especialidad en cuanto al objeto, es el automotor específicamente individualizado. ¿Sí? Una cosita que no les mostré respecto del 03 y que hace justamente a la cuestión de la especialidad en cuanto al objeto, va a ser los datos de identificación del automotor. Está, y acá los llevo rapidito al formulario 01. Está, vean cómo en el 01, ¿sí? ese automotor que inicialmente estamos por inscribir, no tiene, digamos, aún una chapa patente, está un dominio alfanumérico. ¿Sí? Por ejemplo, entonces hay que identificar al automotor con un número de certificado de fabricación. Esta es documentación, ¿sí? Que viene anexa generalmente a la factura de compra de un automotor 0 kilómetros. La marca, el tipo, el modelo de automotor, marca y número de motor, marca y número de chasis. ¿Sí? Finalmente el uso, si es privado o transporte público. Entonces, volviendo al contrato de prenda con registro, que va a ser ese tercer elemento, ¿sí? Acá están, digamos, los principales datos de individualización de ese contrato, ¿sí? En qué ciudad, digamos, cuál es el domicilio del deudor prendario, cuál va a ser el lugar de pago, ¿sí? Eventualmente si hay un seguro que obra sobre el automotor. Nuevamente aquí lo vemos en detalle, la cuestión del acreedor, ¿sí? El acreedor prendario y el deudor prendario. Esto también debe firmar el cónyuge no titular. Supongamos que el que toma el préstamo prendario es una persona casada, ¿sí? Y en definitiva ellos se manejan en un régimen de comunidad, ¿sí? Entonces esto entra como un típico bien ganancial, ¿sí? Entonces el cónyuge no titular también debe otorgar. En definitiva, así como firmó también el formulario 03, va a tener que firmar el contrato de prenda, ¿sí? De prenda con registro, puesto que el cónyuge titular está grabando ese bien y ese bien es ganancial. Estamos entonces anverso y reverso, ¿sí? Y luego comienza lo que yo les comento aquí en la plaquita, ¿sí? Esto de la continuación del contrato de prenda con registro, ¿sí? Que es lo que yo les proyecto a partir de aquí. Acá se menciona en este modelito como anexo al contrato de prenda con registro, a celebrarse entre tal compañía financiera y el deudor prendario. Y acá, digamos, va a estar el articulado, ¿sí? Distintas cláusulas, donde por ejemplo se regula el monto y destino del préstamo, el plazo de devolución, la cláusula de intereses, la amortización del préstamo, ¿sí? El vencimiento, lugar y forma de pago de cuotas, ¿sí? La tenencia del bien prendado, ¿está? Que continúa en poder del deudor prendario, ¿sí? La cuestión de los seguros, ¿sí? Mora e incumplimiento, intereses moratorios, también cómo puede procederse por un sistema de cancelación anticipada, cuáles son las condiciones para ejercer ese derecho, cuáles serán las comisiones y los cargos, ¿sí? Y eventualmente también la firma de algún codeudor solidario. Y en la cláusula 15ª, cómo se procede ante el incumplimiento con la ejecución prendaria del automotor. ¿Está? Muy bien.
Entonces, ahí lo tenemos, ¿sí? Eso es para inscripción inicial. Entonces, vamos a tener que firmar el 01, formulario 01 de inscripción inicial, el formulario 03 de rogatoria para que por ante el registro se pueda inscribir el contrato prendario. Vamos a tener que firmar el contrato de prenda con registro y también la continuación de ese contrato de prenda con registro. ¿Está? Luego habrá un gestor o digamos la propia empresa que otorga ese préstamo prendario, la concesionaria, que se encarga de inscribir el contrato prendario. Y bueno, luego habrá que cubrir, digamos, todas y cada una de las cuotas en tiempo y forma conforme lo pactado. Vamos al caso de instrumentación de un saldo de precio para, por ejemplo, adquirir un automotor usado. Van a ver que es todo lo mismo, ¿sí? Lo único que en vez de solicitar la inscripción del derecho real de dominio por vez primera inicial por un formulario 01, quizá algunos de ustedes ya hayan pasado, digamos, en instancia de escribanía o de registro automotor o registro de motovehículo, ¿sí? No se olviden que a las motocicletas se las denomina técnicamente bajo el léxico o el lenguaje del digesto del registro de la propiedad automotor como motovehículo, ¿sí? Y les cuento como para que sepan también de práctica que el formulario, por ejemplo, el 01 o el 08 de automotor nos sirve para la motocicleta. Por las dudas, si algún día tienen que comprar, vender, lo que sea, alguna moto en definitiva, tienen que comprar el formulario en el colegio o en alguna librería o negocio, formulario 01 o 0, el 01 va a ser difícil que ustedes lo tengan que comprar, pero por ahí sí es más habitual que ustedes están por vender su moto o están por comprar alguna moto usada, entonces compren el 08 de motovehículo. ¿Está? Es un 08 especial para adquisición y transferencia de motovehículo, ¿está? De motocicleta, de motos. Entonces, sea auto o moto, no importa. Los formularios a firmar son lo mismo. En vez del 01, sí, tenemos el 08, a lo cual tenemos que adicionarle nuevamente una solicitud de formulario 03 para, como rogatoria de la inscripción del contrato prendario. Nuevamente va a haber un contrato de prenda con registro, supongamos por el saldo de precio que quedó adeudado al vendedor, y también una continuación de contrato de prenda con registro. ¿Estamos? Todo eso también nuevamente se presenta a inscribir por ante el registro de la propiedad automotor. Entonces vean, supongamos que hemos llegado a buen puerto y hemos podido cumplir todas y cada una de las cuotas, ¿sí? Como adquirente de un automotor 0 kilómetros o de un automotor usado, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos a la instancia de cancelación prendaria? ¿Sí? Y esto tenemos que leer nuevamente el decreto ley 15348 del año 46 y vamos a encontrar que hay dos modos ordinarios y un modo extraordinario de cancelación prendaria, ¿sí? ¿Cuáles son esos modos ordinarios? Están previstos en el artículo 25, en su inciso letra A y en su inciso letra B. El inciso letra A proviene de resolución judicial, ¿sí? Probablemente haya sido un caso en el que inclusive se ha procedido a una ejecución prendaria, que no sería, digamos, haber llegado a buen puerto. Nos interesa el 25 inciso B, que es el más típico, el más tradicional, en el que ustedes por ahí alguna vez se van a encontrar, digamos, en esa situación de que han terminado de pagar el préstamo. Seguramente ustedes hacían un pago digital, ¿sí? Por internet, por celular, por transferencia bancaria, por mercado pago, pónganle nombre que quieren, pero supongan que devuelven, ¿sí? Ese tradicional préstamo prendario a 3 años, 5 años. Bien, ustedes están interesados en que puedan, más allá de que han cumplido la obligación principal, ustedes quieren que se levante la prenda inscripta. ¿Sí? Así eventualmente ustedes pueden vender ese automotor o esa motocicleta como libre de prenda. Bien, entonces vamos al caso del inciso B. ¿Sí? Esto de por presentación que efectúa el propio acreedor o el dueño de la cosa prendada. Les cuento cómo suele ocurrir de ordinario. Rara vez el propio acreedor el que él mismo levanta la prenda. ¿Qué es lo que suele hacer? Por vía de concesionaria,
o por vía de ese vendedor al cual ustedes le terminaron de pagar el saldo de precio, tienen que pedirle que les restituya, ¿sí?, ese contrato de prenda originariamente firmado. Está que va a venir con una hojita del formulario 03 y un ejemplar del contrato de prenda con registro y su continuación. Eso es lo que les tiene que devolver el acreedor prendario, ¿sí?, puesto que el acreedor prendario en algún momento va a firmar, ¿sí?, y, digamos, en definitiva, declarar que la obligación principal ha sido totalmente cancelada, ¿sí?, que se ha extinguido la obligación principal. Ahora bien, eso obra en el instrumento, eso a su vez tiene vocación registral. Hay que inscribirlo en el registro de la propiedad automotor. ¿Cómo se presenta a inscribir? Supongan entonces que ustedes van a concesionaria, terminaron de pagar. Muchas veces la propia concesionaria local ha mandado a Buenos Aires. Este año, en el contexto de pandemia, tardan 60 o 90 días hasta que de Buenos Aires manden a la concesionaria local. Pero bueno, es el modo más seguro, también lo aconsejo, antes que el modo extraordinario que viene en el inciso C del artículo 25. ¿Sí? Pidan que venga el legajo de ustedes. Entonces les va a restituir, ¿sí?, vuelvo a reiterar, una hoja del formulario 03 con el contrato de prenda con registro y su continuidad. Y ustedes deben presentar a inscribir eso por ante el registro de la propiedad, ¿sí?, en donde ustedes tienen inscripto. Recuerden que el domicilio fija cuál es el registro seccional en donde ustedes tienen inscripto el dominio de ese automotor. ¿Por medio de qué formulario deben hacerlo? El formulario 02, ¿sí?, que es un formulario multiuso. Entre los usos que tiene hay una función que es para rogatoria de la cancelación de un gravamen, en este caso de una prenda. Vuelvo a reiterar, es el modo más tradicional en el cual sucede, digamos, se materializa la cancelación prendaria, ¿sí? La restitución de esa documentación en original, ¿sí?, que ya contiene, digamos, la declaración de que la obligación principal ha sido extinta, ha sido, digamos, totalmente cumplida, ha sido extinguida, mejor dicho, con mejor lenguaje. Entonces le restituyen y ustedes con eso en mano tienen que ir por ante el registro. Llevan ese contrato originario de prenda con registro, ¿sí?, y su continuidad. Y les van a hacer completar un formulario 02 que acá les muestro el modelito. Les muestro, les decía, el formulario 02, ¿sí?, que es para un uso múltiple, también un colorcito rosadito claro. Ven ahí que la utilidad, el epígrafe que tiene es esto de certificados, informes y otros, ¿sí? La cuestión es que sirve para precisamente levantar, ¿sí?, todas esas medidas o derechos reales de garantía sobre los cuales recaiga, ¿sí?, el objeto de la garantía prendaria de ese automotor en particular. Vuelvo a reiterar, en este caso entonces, ¿sí?, que es el caso que se va a dar más, digamos, con mayor masividad, con mayor asiduidad en la práctica, es el de la devolución de la documentación en original por parte del acreedor prendario, ¿sí? También, que suele suceder muchas veces, pasan esos 3, 5 años, uno termina de pagar, ¿sí? Y bueno, hay veces ¿qué sucede? Uno a su vez ya quiere comprarse otro automóvil, entonces uno empieza a negociar su propio automóvil que tenía encima una prenda, digamos, porque uno durante esos 2 o 3 años terminó de pagar el saldo del préstamo, digamos, adeudado. Entonces por ahí uno encuentra un comprador. Entonces, en pos de, digamos, de dinamizar, es admitible que uno al propio comprador, aparte de firmarle el formulario 08 de transferencia de vehículo usado, le entrega en mano al propio comprador el original, ¿sí?, de esta documentación que viene por parte del acreedor prendario. Entonces el propio adquirente, en ocasión de rogar la inscripción
del dominio en su favor, en su cabeza, está como trámite previo, primero ingresa la cancelación de la prenda. Es como que yo les diga, trámite 11.801, cancelación prendaria del automotor patente tal. Trámite 11.802, inscripción de dominio por transferencia con base en el formulario 08 entre tal persona y tal persona. Entonces se va respetando en definitiva un principio que por ahí algo habrán hablado con la doctora Rosa en materia registral, que es el de tracto sucesivo. ¿Está? Si una persona viene a vender un automotor, no está prohibido transferir los automotores prendados, ¿sí? Muchas veces estos contratos de prenda con registro solicitan previo consentimiento del acreedor prendario. Entonces hay que leer los contratos, o al menos la continuación de los contratos de prenda con registro. Si uno ya terminó de pagar todo, por ahí todavía no inscribió. Está la prenda, pero sin embargo ya lo negoció al automóvil y lo vende, ¿sí? Y formaliza la suscripción de un formulario, el llenado de un formulario 08. Entonces, completamos el 08, certificamos firma en escribanía, imagínense, y también entre tanta documentación que ustedes le entregan a ese comprador, título del automotor, cédula verde y azul, ¿sí? Y alguna que otra documentación legal, le entregan, ¿sí?, ese original del contrato de prenda, ¿sí?, con la continuación del mismo contrato de prenda, debidamente ya intervenido por el acreedor prendario, en donde él asevera de que la deuda principal, la obligación principal, ha sido extinguida. Finalmente, y con esto vamos cerrando la clase de hoy, encontramos un modo extraordinario de cancelación prendaria, que vean lo que es la realidad, cómo supera muchas veces lo ideado o proyectado en la legislación. Pero por algo se ve que ya el legislador del año 46, era un decreto después ratificado por una ley nacional, previó este artículo 25, inciso letra C. Este artículo se puso, digamos, en cierta manera de moda ahora en época de pandemia. Imagínense mes de mayo y las cosas no se abrían, mes de junio. Por ejemplo, el registro de la propiedad automotor a nivel nacional empezó a trabajar en la segunda quincena de junio. Y mucha gente, por ejemplo, quería cancelar ya, ¿sí?, registrar la cancelación, digamos, la extinción de su prenda. Y el registro no abría. Entonces se empezó a recurrir y ahora se está instaurando este modo. Generalmente yo como asesor no lo aconsejo, pero lo prevé la ley, ¿sí? Es el modo de cancelación, así se debe pedir por ante el registro del artículo 25, inciso C, de este decreto 15348 del 46. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir por ante el registro seccional en el cual uno tiene inscrito el dominio, ¿sí?, y, digamos, comentarle al funcionario del registro, le hacen completar un formulario, ¿sí? Y la cuestión es que el registro, en teoría, en esta normativa, él mismo debe encargarse de notificar al acreedor prendario, ¿sí?, la voluntad del deudor prendario de cancelar. Se le notifica al acreedor prendario, puede ser que, digamos, el acreedor prendario, cuáles son sus actitudes que puede tomar, confirma, digamos, de que la deuda sí está extinguida, o bien guarda silencio por más de 10 días, esto último es lo que suele ocurrir, y ello justifica y habilita a que el funcionario del registro automotor proceda a realizar el asiento de cancelación registral de la prenda. ¿Está? Ya les digo, lo prevé la legislación, ¿sí? No es mucho más caro que el modo ordinario de cancelación prendaria, digamos, lo que te cobran por arancel. Está para ser utilizado. Entiendo yo que más que los intereses eventualmente del deudor prendario pueden comprometer o, digamos, estar en pugna con los intereses de un acreedor prendario, ¿sí? Pero bueno, este es el modo extraordinario previsto en esa legislación. En cierta manera, ¿por qué decimos que desalentamos esta alternativa estando la del 25 inciso B, en donde uno mismo recibe la documentación en original, en donde está expresada la voluntad del acreedor prendario de que ya ha quedado extinguida la deuda? Vean, es más que nada por esto que está previsto en el propio Código Civil y Comercial como régimen general aplicable
a todo derecho real de garantía, ¿sí? Que algo habíamos hablado en la clase anterior, cuáles son los modos de cancelación registral de las garantías, ¿sí? Porque en definitiva este modo previsto en esa legislación especial de la prenda con registro, ¿sí? Viene a constituir, digamos, como si fuera un modo del silencio como manifestación de la voluntad. Y ahí es como que empieza a hacer un poco de ruido, ¿sí? Con respecto al artículo 2204, ¿sí? Que nos habla de cancelación de gravamen, ¿sí? Y esto, vuelvo a reiterar, en teoría el marco genérico aplicable a hipoteca, anticresis y prenda. 2204, bajo este epígrafe de cancelación de gravamen, establece que las garantías inscritas en los registros respectivos se cancelan, que es lo que estamos hablando, cancelación prendaria. A, por su titular mediante el otorgamiento de un instrumento de igual naturaleza que el exigido para su constitución, con el que el interesado puede instar la cancelación de las respectivas constancias registrales. Es el procedimiento del 25 inciso B de ese decreto, ¿sí? En el reverso de ese mismo formulario 03 y del propio contrato de prenda con registro está la voluntad expresada del acreedor prendario de que ha sido satisfecho. B, por el juez ante el incumplimiento del acreedor, sea o no imputable, ¿sí? La resolución respectiva se inscribe en el registro a sus efectos, ¿sí? En todos los casos puede requerirse además que la cancelación se asiente por nota marginal en el ejemplar del título constitutivo de la garantía. Está muchas veces inclusive en los títulos de automotor. En los viejos títulos se estampaba un sello que decía prenda cancelada. En los nuevos títulos, que son absolutamente digitales, no tienen, digamos, sustento material, un papel como base escritoria o escrituraria, es un asiento más que da por cancelada la prenda oportunamente inscrita. ¿Por qué, digamos, entiendo yo que hace un poco de ruido ese modo previsto por la legislación en particular, ¿sí? Que en definitiva termina cancelando digamos, se extingue, digamos, un asiento registral por ejemplo, por guardar una actitud de silencio el acreedor prendario. Entonces me parece que allí, ojalá que no ocasione conflictos en la práctica, de que no haya avivado, digamos, que logren alguna cancelación de prendaria sin aún haber cancelado la obligación principal, ¿sí? Y por sola omisión o guardar silencio por más de 10 días se termine cancelando la prenda. Bueno, gente, nos vamos despidiendo, ¿sí? Vamos cerrando la clase del día de la fecha. Nos va a quedar una clase cortita para la semana que viene. Yo también no les quiero molestar mucho. Ustedes ya van encarando la parte final ya según los senderos que los lleva hacia los finales de distintas materias. Alguna cosita les voy a mandar de un temita que no hablamos en esa bolilla 8 referida a servidumbre. ¿Está? Así que lo que es esta bolilla de derechos reales de garantía, hemos desarrollado lo más trascendente e importante. Bueno, gente, les mando un afectuoso saludo, ¿sí? Buena semana, cuídense, cuiden a su gente y bueno, como siempre agradezco la atención y los espero en la última clase de la materia. Estamos, muchas gracias y chau chau.